Hola, buenos días. Vamos a ver hoy la escisión de los camiones y autobuses de Daimler en una empresa nueva. Para ver cómo quedan las dos, si las dos son buenas para el largo plazo, a qué precio comprarlas. Primero vamos a ver por qué creo yo que Daimler se separa en dos empresas. Porque Daimler dice que el objetivo es reducir los costes fijos, mejorar la rentabilidad y todo este tipo de cosas que normalmente se consiguen fusionándose dos empresas, no separándose una empresa en dos más pequeñas. Daimler lleva unos años con una rentabilidad baja. Es decir, sus beneficios son demasiado bajos para los ingresos que tiene. Generalmente los costes se reducen fusionándose dos empresas, como os dije antes. Pero yo creo que el tamaño de las empresas tiene un límite, y si las empresas son demasiado grandes, empiezan a tener ineficiencias por ser algo demasiado grande y demasiado difícil de gestionar. Porque con un tamaño demasiado grande, pues cada vez hay más cosas que coordinar y cada vez es más difícil hacerlo de una forma eficiente. En el fondo es lo mismo que pasa con las administraciones públicas, que son demasiado grandes e ineficientes. Lo que pasa es que las empresas esto lo detectan y lo corrigen, a diferencia de las administraciones públicas. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con cómo funciona la mente humana. Porque ningún ser humano tiene capacidad para gestionarlo todo y dirigir la vida de todo el mundo. Fijaos en la cantidad de veces que ponen la palabra cash flow, flujo de caja, en esta diapositiva en la que resumen la que va a ser la nueva cultura de la empresa. Yo creo que esto representa bien la idea de que Daimler era menos eficiente de lo que debería porque era demasiado grande. No hay ninguna fórmula para calcular cuándo una empresa ya es demasiado grande y tiene que dividirse. Pero Daimler tenía unos ingresos de 200.000 millones de euros y probablemente ya tenía este problema de ser demasiado grande. Otro motivo para esta división es que los coches de Mercedes son un objeto de lujo, pero los camiones no. Los camiones de Daimler están muy bien y son de los mejores del mundo, pero no son un objeto de lujo. Como sabéis, las empresas de lujo se valoran más porque crecen más. Y por eso creo que esta separación va a hacer que Mercedes sea mejor valorada en el mercado. Y digo Mercedes porque a partir de febrero de 2022, Daimler cambia su nombre por Mercedes. Mercedes-Benz, para ser exactos. Los accionistas de Daimler han recibido una acción de Daimler Truck por cada dos acciones de Daimler que teníamos. Así que el 65% de Daimler Truck pasa a ser directamente de los accionistas de Daimler y el otro 35% queda dentro de Daimler. Una cosa importante es que para 2025 espera que de cada modelo haya por lo menos una versión eléctrica y en 2030 va a ser una empresa principalmente de coches eléctricos. BEV son los coches eléctricos 100% puros. Seguramente en 2030 todavía venderá coches de gasolina y de diésel, pero ya serán productos a desaparecer. A lo mejor a alguno de vosotros esto os parece difícil porque se sigue diciendo que las baterías tienen poca autonomía y que los coches eléctricos tienen desventajas, pero las baterías cada vez tienen más autonomía y para 2030 quedan 9 años, así que creo que Mercedes está haciendo una buena planificación a largo plazo de este tema. Fijaos cómo espera aumentar la capacidad de fabricación de baterías hasta 2030. Ya está trabajando en baterías que van a dar una autonomía de más de 1000 kilómetros para coches compactos, y esto es muchísimo, claro. Si tenéis curiosidad, porque a veces hablamos de esto en el foro, pues aquí veis cómo espera Mercedes que vaya evolucionando la tecnología de las baterías. Esta frase creo que representa bien este cambio que quiere dar Mercedes. Porque lo eléctrico hasta ahora era la prioridad y a partir de ahora va a ser lo único. Seguirá vendiendo coches de gasolina y de diésel, pero ya no va a crear nuevos motores de gasolina y de diésel, por ejemplo. Esta decisión de centrarse a partir de ahora solo en los coches eléctricos es muy importante porque así va a necesitar invertir menos dinero que si además de coches eléctricos hiciese coches de hidrógeno, por ejemplo. Pero también existe el riesgo de que dentro de unos años se viera que por lo que sea son mejores los coches de hidrógeno y eso le hiciera bajar su rentabilidad al tener que pasarse al hidrógeno después de haber invertido mucho en electricidad. Es una decisión en la que Daimler lleva pensando muchos años, así que tenemos que suponer que lo ve claro. Pero también tenemos que saber que centrarse a partir de ahora solo en los coches eléctricos tiene esta ventaja de que va a invertir menos dinero y será más rentable si les sale bien, y el riesgo de que en el futuro resultase mejor otra tecnología. Tampoco sería muy grave que dentro de unos años tuviese que empezar a hacer coches de hidrógeno, pero probablemente sí que le bajaría algo la rentabilidad. El objetivo de todo esto es que vayan subiendo los ingresos por vehículo y bajando los costes por vehículo, como veis aquí. Lo curioso es que esta mejora de la eficiencia no se consiga con una fusión de empresas como es lo habitual, sino separando una empresa en dos. Y estos son los objetivos de rentabilidad que tiene para la parte de los coches, para Mercedes-Benz. Espera reducir los costes un 20% y las necesidades de inversión otro 20%, haciendo la empresa más ágil como hemos visto. Y esta menor necesidad de inversión se debe a lo que acabamos de ver, de centrarse solo en los coches eléctricos. Porque si además hiciese coche de hidrógeno tendría que invertir más, claro. ROS, retorno sobre ventas. Y como veis este margen de beneficios, espera que suba del 6-8% actual al 10-12%. En cuanto a la parte de los camiones Daimler Truck, me parece muy interesante la red de colaboradores que ya ha formado y que va a potenciar. Como os digo siempre, creo que en el futuro las empresas van a colaborar más
que en el pasado, y que esto va a ser muy positivo para todas, en camiones y autobuses, también va a ir abandonando el diésel, porque no hay camiones y autobuses de gasolina, pero sí va a hacer camiones eléctricos y de hidrógeno. Porque cree que el hidrógeno no tiene sentido en coches, o no tiene mucho sentido en coches, pero sí en vehículos pesados como camiones y autobuses. Y aquí veis la red de colaboradores para la recarga de hidrógeno de camiones y autobuses, y como veis, pues todas son empresas de las que seguimos habitualmente en el foro. Una cosa muy importante para el futuro de Daimler Truck va a ser la transformación de los camiones y autobuses de algo totalmente mecánico en algo electrónico. Y el núcleo de todo esto va a ser el sistema operativo que Daimler llama Truck Operating System. Esto le va a permitir dar muchos servicios que eran imposibles de dar en vehículos mecánicos. Y este es uno de los pilares fundamentales del aumento de la rentabilidad que espera tener Daimler Truck. Gracias a esto espera tener unos ingresos más estables y ser una empresa menos cíclica y más estable de la que era hasta ahora, y también con un margen de beneficios mayor. El objetivo final de todos estos servicios y de este sistema operativo es que dentro de unos años los camiones y autobuses sean totalmente autónomos. Y cuando esto se consiga, probablemente será muy bueno para los beneficios de Daimler Truck, porque le permitirá dar muchos más servicios que ahora, y esos servicios le darán más dinero y más margen de beneficios. En el caso de Daimler Truck, los objetivos para 2025 son estos. Espera reducir los costes fijos el 15%, las necesidades de inversión otro 15% y aumentar la rentabilidad desde el 6% o 7% actual hasta por encima del 10%. El payout de Daimler Truck va a ser del 40%, que está muy bien para el tipo de empresa que es. En 2021 todo el dividendo de las dos partes se va a pagar a los accionistas de Daimler, que ahora se va a llamar Mercedes. Y Daimler Truck empezará a pagar dividendo por el ejercicio 2022, que lo pagará ya en 2023. Para el largo plazo, a mí me gustan las dos, y me quedaría las acciones de Daimler Truck que nos han dado. Aunque creo que la de coches pues va a tener un crecimiento mayor y va a ser mejor valorada en el mercado por quedar dentro del sector del lujo. Así que tendría más inversión en Mercedes-Benz que en Daimler Truck. Pero también tendría Daimler Truck e iría comprando más acciones de Daimler Truck en el futuro. Porque creo que es muy posible que con esta decisión mejoren las dos partes y las dos valgan más. Y ganen más dinero y paguen más dividendos en el futuro, claro. Tras esta separación en dos empresas, creo que el precio bueno de compra para Mercedes son 50-60 euros. A 70 euros no la veo cara, pero hay que procurar comprar lo más barato posible. Y por eso en este momento procuraría hacer las próximas compras en la zona de los 50-60 euros. Daimler Truck es un poco más difícil de valorar en este momento, porque las cifras que va a tener van a ser un poco diferentes de las que tenía como división de Mercedes, o de Daimler, vamos. Y además en los últimos años sus resultados han tenido algunos altibajos. Pero creo que en 25-30 euros es una buena compra. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo esto, lo agradezco mucho como siempre. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.